Hola, ¿quién está en la clase? Hola, Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Es ¿quién habla? ¿El Domar está? Sí, doctor, estoy en la reunión. Ya, ¿se ve bien el cuadro? ¿No se ve interpuesto algún otro cuadro chiquitito? No, doctor, se ve bien el cuadro. Se ve bien entero, ya, que aquí tengo. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, Antes que nada, voy a dar una separata del libro de Rosselli a, a los de mi grupo, ¿ya? Y luego puede circular la fotocopia o ustedes verán cuál es el método mejor. Creo que ahora le sacan fotos o lo escanean, etcétera. Pero esa va a ser esta separata va a ser eh, nuestra consulta bibliográfica básica, ¿ya? Después pueden ir agrandando, ¿sí? Em, De manera que en la introducción de esa separata en el libro dice que la osteomelitis, bueno, antes tenía altas tasas de mortalidad y altas tasas de mortalidad, de morbilidad y mortalidad, ¿sí? Se complicaban demasiado. Posteriormente, ya con el uso con el tratamiento más estructurado por la experiencia que se tenía y el uso adecuado de los antibióticos, entonces ha mejorado mucho la respuesta. Hay, como para todo, hay un pero, ¿no? Pero en los últimos años probablemente se debe al mal uso de los antibióticos. También hay bacterias que son ultra resistentes a los antibióticos, ¿no? ¿Por qué digo mal uso? Porque tú vas a la farmacia y te dan, el vecino te da un antibiótico si estás resfriado. El clásico me hice pinchar, ¿no? Entonces hacen pinchar una inyección, ¿no? Y luego el vecino también recomienda, ¿no? El tratamiento, etcétera, ¿no? Cuando en general el concepto de muchas infecciones que son virales tienen su ciclo y bueno, no mejoran, ¿no? ¿Qué pasaba antes? A ver, estoy resfriado, decían. Se curaba con una otra cosa, no mejoraba. Y bueno, al final se hacían inyectar ampicilina, penicilina. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que se mejoraban, pues obviamente mejoraban porque a los 3 a 7 días ya el cuadro, como es cíclico, es viral, ya el cuerpo formaba anticuerpos y de esa manera pues ya había ¿no? La mejoría, ¿no? Era una coincidencia y pensaban que era el pinchazo, ¿no? Bueno, y así se ha ido lastimosamente perdiendo muchos antibióticos. La ampicilina, por ejemplo, ya no sirve para casi nada. Hay resistencia a la ampicilina de todo tipo de bacterias. Luego la penicilina, pues para pocas cosas ya sirve, como la estreptococia, ¿no? Y a lo mejor para la sífilis, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Por eso que hoy también el manejo se ha ido complicando. Esta es una definición de la osteomelitis, es un proceso inflamatorio infeccioso que abarca la totalidad de los tejidos que componen el hueso. O sea, el hueso no solamente es tejido óseo, ¿no? También tiene vasos, también tiene periósteo rico en circulación, también tiene médula, ¿no? Entonces, sin embargo, esta definición ha sido inclusive ampliado, ¿no? Indicando que la infección no solamente abarca el hueso mismo, formado por todos esos tejidos que está aquí, sino también por el tejido del entorno, ¿no? Que alrededor del hueso, ¿no? Este es un caso para que vean cómo una osteomelitis se puede complicar, pese aparentemente al uso adecuado. Estos son los fijadores, famosos fijadores Ilizarov. Hay algunos expertos en el país que manejan muy bien este sistema
Y bueno, es solo para mostrar en primer lugar cómo ha ido progresando el uso, porque y para que estos fijadores facilitan la curación, se pueda seguir haciendo las limpiezas sin retirar el fijador y además para que ustedes vean cómo se puede complicar. Miren, ahí, ah, ¿ven mi cursor? Sí, Hola. doctor, se ve. Ya, entonces miren cómo en este lugar hay tejido inclusive necrótico, ¿no? Entonces hueso necrosado. No se puede llegar inclusive a la amputación, ¿no? Ok, bueno, vamos a la siguiente. A ver, a ver, bueno, ahí, se me trancó. Ya, esta es eh, la la osteomielitis tiene diferentes enfoques para clasificarlo, ¿no? Por el tiempo, aguda, generalmente es hasta los 15 días, subaguda es hasta el mes y crónica a partir del mes, ¿no? Por el mecanismo, esto es interesante, es decir, cómo se llega a infectar el hueso. Uno puede ser hematógena, o sea, a distancia, ¿no? Ah, ¿qué significa eso? Que yo puedo estar enfermo, el paciente dirá, puedo estar enfermo por una infección en la piel o en la garganta, en los niños muy común las amígdalas, ¿no? Y entonces a través de la circulación, puede llegar a una zona donde generalmente a veces se produce una contusión y en los niños y bueno, y se puede producir digamos, como factor desencadenante a la contusión. Y sin embargo, no necesariamente tiene que haber siempre una contusión, pero es una de las causas desencadenantes comunes. Pero la causa está en el foco de infección. Directa es cuando, bueno, una fractura expuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces entran las bacterias y se pueden contaminar el hueso y por vecindad, eso, ah, cuando hay un foco infeccioso cercano, ¿no? Al hueso que se ha infectado. Entonces, son tres por mecanismo, hematógena, directa y por vecindad, ¿no? Sí, ok. Ahora, por la edad, ¿por qué se divide por la edad? Que es del recién nacido, del niño y del adulto. ¿Por qué se divide? Porque la respuesta del organismo es diferente en cada caso, ¿no? Y por eso que hay tendencia, aunque el proceso infeccioso es muy parecido, pero tiene sus particularidades, ¿no? El recién nacido, inclusive desde el tipo de bacteria, ¿no? El recién nacido es muy probable que sea por gram negativos, ¿no? Eh, en cambio, en el niño generalmente son por estafilococos y por estreptococos, ¿no? Y en el adulto, pues puede haber una variedad de bacterias, inclusive puede haber por micosis también se puede producir la osteomielitis. De hecho, la tuberculosis también, que es de tipo bacilar, solamente como concepto, es una osteomielitis también, ¿no? Pero se estudia aparte porque el enfoque es diferente también, y eso creo que también algunos de los profesores de ese tema, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, por el tiempo, por el mecanismo y por la edad. Aquí hay una clasificación un poco más aclaratoria, vean, según la patogenia, o sea, el mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, hematógena por contigüidad, que ya les he dicho hace ratos, o por vecindad. Médicamente se usa mejor el término de contigüidad, ¿ya? Y por inoculación directa, que puede ser una fractura expuesta o una herida de bala o una herida cortante. Y también las cirugías, ¿no? Una cirugía. Según el tiempo de evolución aguda, miren, hasta los 15 días, subaguda, de 15 a 20 días, dice aquí, utilizamos en general nosotros un mes y después del mes estaría crónica, ¿ya? Entonces, para redondear un poco eso, ¿no? 15 días y 30 días, después de los 30 días
Y según la etiología, ¿no? Que pueden ser, este, bacterianas o, ¿qué dice ahí? Esta me está tapando Aldomar. Puede leer abajo, según la etiología. Piógena y no piógena. Eso es piógena, que es por las bacterias, y no peógena, como ya les había dicho, en el caso de las micosis, que son los hongos, o puede ser también por bacilos como la tuberculosis. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, doctor. Ya, vamos. Ahora vamos. Bueno, aquí como la causa más común, ya hemos dicho, es el estafilococo aureus. Y miren aquí que es una foto microscopio, porque el microscopio electrónico sensacional, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo está, tal vez recordando un poco bacteriología, ¿no? Dice que los estafilococos son en forma de racimos de uva, ¿no? Para que no se olvide, ¿sí? Bueno, eso es para recrear un poco y ver, conocer de cerca cómo está un estafilococo. El streptococo, ¿no? Es otra vista con microscopio electrónico sensacional. ¿Qué es el principio del estreptococo en relación a la forma? Estamos viendo que son en forma de rosario, dice, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Interesante. Los gram negativos, miren, ¿no? Aquí hay dos fotografías, una con super aumento y otra con un aumento menos intenso que el otro, ¿no? Esos son los más comunes, vamos a decir, ¿ya? Pero hay una variedad de gram negativos, una buena variedad, ¿no es cierto? Bueno, bueno, vamos a hablar un poco de la osteomelitis aguda, que generalmente acompaña a, a los niños esta infección, ¿no? O sea, se manifiesta, diré, en los niños, generalmente. Y, y, y normalmente, para que sea estructurado el conocimiento, se conoce eh, es mejor estudiar la osteomielitis aguda en los niños, ¿no? Entonces, es un proceso que se puede repetir también en los adultos, que no es tan común, pero, como estoy diciendo, para estructurar bien el aprendizaje, normalmente se estudia la osteomielitis aguda en los niños, ¿no? Como que es más frecuente, además, ¿no? Alrededor de los 2 años, ¿sí? Normalmente son varones, ¿no? ¿Por qué son varones? Porque ya les dije, tienen alguna relación con trauma, ¿no? No, la idea, el concepto es ese, ¿no? Que los niños varones son un poquito más traviesos, entonces son más hiperactivos y esa sería la causa, ¿no? Aunque hoy esos conceptos están cambiando, por supuesto que hay niñas también que son muy traviesitas y se localizan normalmente en la metáfisis. Estudiar, por favor, cuáles son las razones por las que se localiza en la metáfisa. Hay varias. Una de ellas les voy a decir, ¿no? Este, el que en la metáfisa está mayormente irrigada, ¿no? Entonces, por favor, estudiar por qué se localiza en las metáfisis, ¿no? La vía de diseminación, como ya les dije, lo más común es que sea por vía hematógena, ¿no? O sea, con un foco a distancia. Ah, cuando se produce la infección hay una reacción inflamatoria, se va necrosando la médula por la isquemia y finalmente se necrosa el hueso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y se forma el absceso. Aquí podemos ver ya cuando una osteomelitis seguramente ya es subaguda. Miren cómo en las zonas, ¿dónde están localizados los focos? En la metáfisis. Está viendo a mi cursor, ¿no? El domar. Entonces Sí, miren doctor. cómo hay una osteoporosis por
destrucción del hueso, ¿no? Zona osteolítica, ¿no? Radio lúcida también. Y además puede haber una reacción del periósteo. Miren cómo está el periósteo reaccionando, formando más hueso para tratar de aislar el foco infeccioso. ¿Ya? ¿Está bien? Ok, vamos a la siguiente. Entonces, esto vamos a repasar la patogenia, ¿no? Mira, ese pobre niño o niña será, bueno, ah, es un niño. Entonces vea sus amígdalas tan grandes, llenos de, de, de placas blancas, ¿no? Lo más probable que este sea una estreptococia por estreptococo, ¿no? Entonces, este niño, además, su estado general no es la mejor. Otra puede ser en la piel, ¿no? Mire, un forúnculo, y de ahí puede ir la infección, de cualquier lugar, de un muñero, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, vamos. Bueno, ay, me hice pescar la pregunta, pero igual, ¿ya? ¿Cuál es la razón por qué se ubica generalmente en la metáfisis, no? Eso van a estudiar, ¿sí? Hay varias razones por qué se ubica generalmente en la metáfisis, ¿sí? Este es un esquemita que también está en el libro, así que no se preocupen, ¿no? Y esta es una radiografía, miren cómo está en la metáfisis el absceso, y además miren cómo el absceso está aislando en el centro una, un hueso, ¿no? Que ya prácticamente está muerto, por eso es más blanco también que el resto del hueso, ¿no? Más denso, porque ya ha quedado solamente en, en tejido con mayor predominancia de calcio, ¿no? Porque el resto ha sido destruido, ¿ya? Ok, bueno, van a estudiar entonces las causas. Bueno, la clínica es bien importante conocer esto, sobre todo los médicos generales, los pediatras, son los primeros que van a ver este caso, ¿no? Entonces, no olvidar que esto se caracteriza por un cuadro toxi-infeccioso, ¿no? Entonces, hay fiebre, ¿no? Luego puede haber signos regionales y locales, ¿no? A veces el brazo no se puede mover, no pueden mover los niños el brazo y eso se llama pseudoparálisis, se llama. No es que está paralítico el brazo, pero no pueden mover por el dolor que provoca la infección, ¿no? Entonces puede haber también signos locales, sobre todo cuando uno a- por casualidad o por un buen examen puede apretar, digamos, la parte distal del fémur y provocar el dolor. Y recalcando además que el cuadro tóxico infeccioso es un cuadro general, ¿no? Entonces se caracteriza por fiebre, malestar general, eh, irritabilidad, los niños lloran, ¿no? Eh, entonces uno ya tiene que sospechar en este caso, ¿no? No descartar una osteomielitis, ¿ya? Bueno. ¿Y cómo complementamos la osteomielitis? O digo el estudio. Un hemograma, un BES, un PCR. ¿Ya? Hemograma, eh, seguramente va a haber leucocitosis. Si el niño está en buenas condiciones generales antes de enfermarse, entonces es probable que tenga leucocitosis hasta de 20.000 o más número de glóbulos blancos, ¿no? Hay una vez súper acelerada y un PCR también aumentado. Van a investigar cuándo aparece el BES, a qué tiempo, y el PCR también, a qué tiempo. ¿Y cuál de los dos es más sensible? ¿Ah? De hecho, se toman los dos para controlar, ¿no? Es una respuesta que da el organismo con la elevación de estos elementos. ¿Ya? Está bien, estoy avisando que tienen que investigar. Está en la separata, por si acaso, y está en los libros también. Y bueno, complemento con una radiografía. Una radiografía de comienzo no voy a ver nada. Los rayos X se manifiestan después de cierto tiempo recién, ¿no? Sin embargo,
puede haber un signo interesante. Miren, donde están las flechitas, ¿están viendo? ¿Sí? Ven como que hay una especie de edema, ¿no? Esta parte de la musculatura y la parte blandas está un poco separado, ¿no? Entonces es un proceso inflamatorio, ¿ya? Sí. Tiene un nombre este signo. Es el signo de, para que no sea muy pasiva nuestra clase, ¿no? Así que van a investigar, no les van a avisar por si acaso a los que no han asistido a clases. Bueno, ok, ¿listo? Entonces siempre tomar una radiografía. Además, sabemos que no va a haber nada en la radiografía. Esto puede ser, este hallazgo no siempre se ve en las partes blandas, pero siempre debe tomarse una radiografía. ¿Por qué razón? Para descartar que hubieran otro tipo de lesiones. Puede ser un tumor, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, sí tomar. Hay otros métodos imagenológicos. Mira, aquí en la radiografía. Vean la radiografía cómo está muy difícil. Penetra cuando son niños muy pequeños pueden penetrar fácilmente ¿ya? Entonces no penetran hacia la epífisis, ¿no? Porque hay una barrera que es la fisis, ¿no? Vean, ¿sí? Que es otra radiografía con una osteomelitis, ¿ya? Vamos, la siguiente. Ahora, el gol estándar, no llamaré el gol estándar, pero el problema es que es la resonancia magnética. El problema que la resonancia es que es cara, ¿no? No es un método fácilmente alcanzable. No todos los hospitales tienen resonancia. Alguna vez en nuestro hospital se deteriora se hace un break en nuestros equipos y no tenemos dónde estar mandando, es todo un trámite, ¿no? Sin embargo, en la resonancia sí tempranamente se puede manifestar. Estas son dos vistas, no sé si en radiología les han explicado ya. Seguramente, por lo menos debían explicarles. Miren, esto es una resonancia en T1 y T2 se llama, ¿no? En T1, cuando es líquido, vean cómo están viendo, ¿no? El líquido sinovial, vean. Y aquí, como ya no hay hueso y más bien hay pus, también se ve negro. Aquí en el T1, los líquidos se ven de color oscuro, ¿no es cierto? Entonces aquí miren, está el foco infeccioso. Completándoles por si acaso, y en el T1 además el hueso se ve blanco, en realidad se ve la grasa blanca porque el hueso tiene mucho tejido graso y por eso es blanco. Y en el T2 es a la inversa, ¿no? Sí, a la inversa, miren, el líquido sinovial se ve blanco, ¿no ve? Y aquí como hay mucho proceso inflamatorio que está con líquido inflamatorio, entonces se ve blanco también, ¿ya? Ok, vamos a la siguiente. La ecografía cada vez es más útil, ¿no? Además, por dos razones. Primero, es un método súper, eh, fácil de hacerlo. Hoy hay desde traumatólogos hasta los radiólogos y todo, tienen equipos de ecografía interesantes que lo conectan a su computadora y ven estas imágenes. Es una cosa súper interesante, muy buena, ¿ya? Y, y es barato, no es caro. Puede tener alguna característica de que, ¿por qué no? Digo, alguna controversia puede tener la ecografía en que uno es eh, más bien ecografista dependiente, ¿no? Entonces, sería la razón. Sin embargo, hoy en día, como el otro día a mis alumnos les explicó el jefe de servicio, les digo, que hay gente que se ha especializado, siendo traumatólogos, hacer ya, son muy diestros en
en la imagenología, ¿no? Entonces, hacen tratamientos a través de punciones, bloqueos de dolor, hasta pueden hacer este, cirugías pequeñas, ¿no? No tan invasivas, ¿no? Entonces, miren cómo la medicina también va progresando, ¿no? Aquí es una diferencia, miren como este es el hueso, ¿no? Aquí está la epífisis, miren cómo en el caso de un niño todo está normal. Y miren el patológico, como aquí hay ya una reacción ósea alrededor del foco infeccioso. Además hay irregularidades en el hueso y vean el tejido que está rodeando también ya es de tejido inflamatorio, ¿ya? La ecografía cada vez es un método de auxiliar mucho más útil. Digo, no más que los otros, ¿no? Es muy útil cada vez, primero porque los aparatos son mejores y porque la gente que maneja la ecografía, sobre todo los radiólogos, que es su campo, se han vuelto expertos en el tema, ¿no? Entonces, yo honestamente no conozco muy bien, puedo como ahora descifrar algunas cosas muy elementales, pero me baso siempre en el informe del patólogo. Bueno, ok, o digo del ecografista, perdón, del ecografista. Bueno, la imagenología también puede incluir una centellografía, ¿no? Es el mismo caso que está, miren cómo está, ¿no? Entonces, la centellografía es más para tomar en cuenta que no hubieran otros focos, porque puede haber la osteomelitis puede ser multifocal. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿de acuerdo? ¿Ya? También es un método un poco más complicado de hacer. Nosotros que en Obrero, imagínense, la Caja Nacional, institución más grande de seguridad del país, y no tiene una centellografía, ¿no? Entonces tenemos que estar haciendo fila, cola, para comprar servicios al Instituto de Medicina Nuclear, ¿no? Sí, ¿ya? Ok. Sin embargo, es muy útil cuando se sospecha varios focos. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una osteomelitis? A través de la clínica, que hemos dicho que es un cuadro tóxico infeccioso, con fiebres muy altas de 40 grados, puede ser, ¿sí? O más a veces, ¿no? Y no hay que dejar, obviamente, que hay que tratar de manejar bien el cuadro general, sobre todo la fiebre. Luego, completar también por exámenes de laboratorio, puede hacerse un examen microbiológico, eh, haciendo un cultivo de suero, ¿no? Nada más que eso tarda un poco. Luego la biopsia, que también generalmente se emplea para casos ya subagudos o crónicos. Y el método más adecuado, bueno, como complementario adecuado es el diagnóstico por imágenes, que incluye rayos X, ecografía, resonancia y centellografía. Entonces, con la ayuda de todo este entorno se podrá llegar a una buena, a un buen diagnóstico, ¿no? Y una vez que tengamos un diagnóstico, pues vamos a pasar al tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Identificar la bacteria para hacer un uso adecuado de los antibióticos, ¿no? Donde vas a dar a una osteomelitis que gran negativo si en realidad es una estreptococia, ¿no es cierto? Sí, eso. Entonces tienes que hacer el uso racional del antibiótico adecuado. Por, porque el cultivo antibiograma de inicio puede tardar 48, 72 horas. Entonces, de comienzo tienes que dar un tratamiento de acuerdo a lo que vas sospechando, qué tipo de bacteria, ¿no? Usar además en correcta cantidad, no puedes usar con dosis bajas, un día una inyección, otro día no, etc. Y tiene que hacer lo más tempranamente posible el tratamiento. Con sus sueritos, hidratando al paciente, porque la fiebre en un niño
puede deshidratarlos rápidamente en pocas horas y, ¿no? Entonces puede complicar su estado general. Bajar la fiebre. De inicio no se utiliza antitérmico, ¿no? Siempre con métodos físicos. Ustedes eso van a ver. Hoy habrán visto algunas de sus materias, pero sí la fiebre de inicio hay que tratar de bajar con medios físicos, que es el uso de puede ser tanto bolsitas de agua fría como bolsitas, o puede ser paños también, que no tienen que ser muy fríos tampoco, ¿no? Tienen que ser totalmente congelados, ¿no? Entonces, inmovilizar el miembro afectado, miren, esta pierna, este bracito mismo, miren cómo está con su ferrurita. ¿Para qué? Para que no duela la región que está con un poco infeccioso, ¿no? Entonces, inmovilizar y el uso racional de antibióticos, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo, chicos? ¿Alguien se ha retirado? ¿Ya debió aburrir? Bueno, ya. Contésteme, por favor. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, está bien. ¿Ok? Entonces, los antibióticos generalmente se usan de 4 a 6 semanas. Aquí hay ciertas, a ver, fórmulas, ¿no? Vamos a decir, ¿no? ¿Cuáles son? Dice que primero a tres semanas por forma intravenosa y continúa por vía oral 6 semanas. Eso dependerá también del tamaño de los niños, ¿no es cierto? Ahora, eh, a ver, alguno de ustedes, si yo estoy sospechando, no tengo ahorita nada de idea de lo que es no he visto el foco infeccioso, no sé qué está sucediendo, entonces tengo que dar antibiótico. ¿Y qué le doy antibiótico? ¿No? ¿Qué le doy de antibiótico? ¿De acuerdo a qué? ¿A qué se da? De acuerdo a la sospecha de qué puede ser. Primero es la epidemiología, ¿no? Y sabemos que la osteomelitis está generalmente provocada por estafilococos aureus. ¿Qué le vamos a dar? Una que todavía es sensible, que son las cefazolinas, ¿no? Entonces le vamos a dar, que aquí hay de diferente marca. Aquí hay una con marca registrada y el otro con principio, solamente con su principio activo, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar. Pero si yo sospecho que es gran negativo por, digamos, antecedentes, que tenga infección, que haya tenido una gastroenteritis o haya tenido una infección urinaria, entonces voy a sospechar gran negativo, entonces le voy a dar también para gran negativos, ¿no? Tratamiento. Pero si yo sospecho, o el niño tiene, no es que sospecho, ha tenido un antecedente o aún tiene una, como la que les hemos mostrado, una amigdalitis, ¿no? Con sus plaques, entonces voy a sospechar una estreptococia, entonces le voy a dar, ¿qué? Penicilina. Felizmente los estreptococos todavía son sensibles a la penicilina y le daré a grandes dosis, a las dosis adecuadas, por supuesto, ¿no? Ok, vamos. Ahora se puede hacer también vaciamiento por ecografía, imagínate, porque lo que hay que vaciar también es ¿no? Si no responde en pocas horas al tratamiento, ya el absceso es más grande, como se ve en esta infección. Y miren cómo el absceso es bastante grandecito, inclusive hay al centro ya eh, huesitos necrosados, que se los llama, ¿qué se les llama? ¿Ah? ¿Sabe? Bueno, investigar, ¿ya? Ya. Entonces, miren cómo aquí en este caso que hemos hecho, guiado por el ecografista, hemos puesto una aguja. Están viendo, ¿no? Se ha puesto una aguja y se había vaciado el hematoma, ¿ya? Ya. Van a investigar, tal vez está escrito aquí en los osteomielitis crónicos. Se los avisaré de una vez, se llaman secuestros, ¿ya? Secuestros es como si estuviera en una celda, ¿no? Secuestrado, ¿ya? Secuestros, de ahí se van a acordar. Bueno, ok. Bueno, y ahora vamos a la osteomelitis crónica. Esto es un sufrimiento para si se llega a ese
a esa situación por no haberse curado adecuadamente, por no haber tenido un manejo adecuado. ¿Por qué más? A ver, ¿por qué? Porque, a ver, la otra razón sería, am, ah, primero porque no se ha manejado adecuadamente, o porque ha sido resistente, o porque no ha recibido ningún tratamiento y los padres le han puesto solamente emplastos o agüita caliente, con pañitos calientes, etcétera, o han acudido a en la farmacia le han dado su inyeccióncita, etcétera. Pueden ser muchas causas por qué se provoque porque la osteomelitis puede ser, convertirse en crónica. Y esto es lo característico radiológicamente, y voy a tomar, miren, aquí todas estas zonas líticas que ven, son focos de infecciones. En realidad son verdaderas lagunas pequeñas de pus, ¿no? Y esta es la característica, ¿no? De una osteomelitis ya crónica de larga evolución, donde se ve primero la reacción, miren, la reacción esto con con flechita blanca está, y es la reacción del periósteo. El periósteo reacciona el hueso, el organismo siempre se defiende, entonces trata de formar o de aislar a esto que es con rojo, que es el secuestro con rojo, ¿sí? 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 Trata de aislar, que es la parte que se ha infectado. Miren, no siempre van a ver igual, ¿no? Pero vaya, esto es algo escogido y para que se entienda bien desde el punto de vista pedagógico. Entonces, el secuestro es toda la parte central, puede ser mucho más pequeño como que hemos visto en este caso, ¿no? ¿Dónde está? ¿No es cierto? Son pequeños secuestros, ¿no? Pero pueden ser así enormes. Y el hueso que rodea, el periósteo que rodea al, tratando de aislar al hueso que se ha necrosado, se llama involucro, involucro, ¿ya? ¿No? Entonces trata de aislar y formar hueso, ¿no? A eso se llama involucro. Bueno, ok, vamos al siguiente. Otros casos, ¿no? También, otro caso. Este es un caso el mismo caso se ve en la resonancia. Miren cómo, obviamente en la resonancia es una belleza ver, tanto en T1 como en T2, ¿no? ¿Listo? Ok, vamos. Osteomelitis crónica. Y, como en este caso, lastimosamente que ha ocurrido, ¿no? Entonces se le ha puesto un clavo endomedular en una fractura expuesta, lamentablemente. Pese a que seguramente reunió las condiciones adecuadas, se le puso este clavo endomedular tratando de ver, de curar la fractura, pero no le han visto aquí el estado global del caso, que si es yo no le pondría eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay ciertos que dicen si la fractura expuesta ha sido antes de las 6, se ha hecho la limpieza antes de las 6 horas, se puede poner inclusive hacer una osteosíntesis, ¿no? Este es un caso que lamentablemente ha evolucionado después a una infección. Y miren la infección, ¿no? Miren cómo ha ido provocando la infección del hueso, destrucción del hueso. Esto que están viendo es una fistulografía. Se mete el contraste y se saca la radiografía. Y como todo el hueso está infectado. ¿Cómo se llama cuando un hueso así está infectado? Todo se llama pan-osteomelitis. Pan-osteomelitis. Pan quiere decir generalizado, ¿no es cierto? Y miren cómo es el caso del desenlace. Miren, esta heridita, están viendo, ¿no? Están viendo esta heridita, es justamente por donde se ha hecho la colocación de estos tornillos, ¿no? De estos tornillos para fijar la,
eh, para fijar el clavo, ¿no? Entonces, mire, y seguramente aquí arriba hay el lugar por donde ha penetrado el clavo, ¿no? Y no se ha tocado el foco infeccioso, pero miren al final lo que ha sucedido. Como están viendo al lado izquierdo, ¿no? Este clavo tiene varios tornillos, pues le han hecho una heridita, dos heriditas, seguramente al otro lado otra heridita. Y ha sido un desastre, lastimosamente, ¿no? Bueno, y miren cómo puede ir evolucionando, además, puede ir evolucionando, ¿no? A este caso, no es el mismo caso este ya, mira, cómo, y es un tormento para el paciente, puede provocar grandes problemas además los pacientes hasta tienen mal olor, tienen a veces problemas familiares por el mal olor, o socialmente pueden aislarse, pueden sufrir un problema de depresión psicológica, tantas cosas que se involucran. Por eso hay que tratar de manejar lo mejor posible un osteomerito. Normalmente cuando yo tengo una fractura expuesta, mejor es ponerle fijadores, ¿no? Y bueno, pero este es otro caso, ¿no? Miren, es una osteomelitis que ha provocado. Además, estas osteomelitis muchas veces se hacen infecciones mixtas. Muchas veces se hacen infecciones mixtas, chicos, ¿ya? Entonces, se sobreinfectan, ¿ya? Sobreinfecciones. Puede inclusive venir con micosis y todo eso, ¿ya? Miren cómo es el desastre de esto. No es el caso que hemos mostrado, es otro. No es el caso de la osteosíntesis, ¿no? Y miren cómo ha tomado también otro caso de panosteomelitis, ¿no? Esta es la fistulografía que se hace, que ya estaría de más hacer una fistulografía, solamente para documentar, y miren cómo está entrando el contraste, ¿no? De la agujita de la jeringa, ¿no? Que está metiendo y sacar la radiografía. Y miren cómo la infección va avanzando. Digo, la la fistulografía se va viendo a diferentes distancias más, ¿sí? Ok, chicos, miren, en eso hemos terminado. Se le ha hecho aquí una diafisectomía, o sea, la mitad de una diáfisis, hemidiafisectomía se llama, hemidiafisectomía. Se le ha retirado todo el hueso infectado y se ha tenido que hacer colgajos para tratarse de cerrar la herida. Mire, a los desastres no tenemos que llegar a eso, chicos, ¿no? Al final este paciente creo que se amputó. No tenemos que llegar a esos desastres haciendo un diagnóstico adecuado, temprano y tratamiento adecuado, ¿ya? Esto es para lo que van a hacer aunque este es de adulto, pero la recomendación sobre todo son para los que van a ser pediatras, ¿no? Entonces, no porque está fuera del pulmón, la enfermedad, fuera de la cabeza, el cuerpo, o está en miembros, se lo van a mandar al traumatólogo. Hasta que le vea el traumatólogo qué va a pasar, ya tienen que hacer el tratamiento al paciente. Bueno, miren, aquí otro sistema se le ha puesto un vacuum, así se llama, es un nuevo método de tratamiento también, que coadyuva, porque la limpieza quirúrgica es lo más importante, y hacer lo que se llama eliminar los tejidos blandos, los tejidos óseos que están necrosados, porque si no se elimina, seguimos en la misma historia, ¿ya? Entonces el vacuum se llama, que es un sistema, por una maquinita se conecta a esto y va aspirando continuamente. La maquinita funciona eléctricamente y va aspirando. Es un buen método de manejo para las osteomelitis, pero no es la definitiva, no es, digamos, solamente es coadyuvante. ¿Ya? Creo que terminé. Bueno, ¿alguna pregunta? Por favor. ¿Cuántos alumnos son ustedes? 150, ¿no? Y solo asisten 30. ¿Omar? Doctor, yo tengo una pregunta sobre el Ya. tema. Ya, un ratito, pero antes, ¿cuántos alumnos son por todo, más o menos, en todo el lote? Aproximadamente 150, doctor.
entre Así 150 y es. 200. Ya, dígame la pregunta. Esta sostenibilidad se puede dar sobre una prótesis o sobre una... Se puede dar. De Y, hecho, la prótesis, por eso se hace tratamiento antes de operarse, después de unos días después de operarse, para hacer la profilaxis de la infección. Se puede, y hoy en día se ha puesto de moda eso. Hay gente que está estudiando solo infecciones de huesos, así siendo ya especialistas, la subespecialidad, infecciones de huesos que incluye la prótesis, ¿no? O solamente infección de prótesis, porque hay tratamientos espectaculares, así cuando se infecta, digamos, como lo que hemos visto, un hueso así grande, enorme, entonces se lo retira y se pone una, una, una prótesis de tibia. ¿De acuerdo? ¿Está y, respondido, Eldomar? y el material de la prótesis o de algún tornillo, ¿eso influye también? A ver, más fuertecito, no te escuché. El tipo de material, doctor, Bueno, en general hoy los materiales ya pasan a estandarización, tienen que ser material especial, ¿no? Para tanto las prótesis como para los materiales de estos que son las placas, tornillos y alambres, ¿no? Entonces, sí son lo que se llama el hierro, es una aleación de hierro, pero el hierro tiene que ser, se llama 360, es decir, menos porótico y más, a ver, y más compatible pues, con el cuerpo humano, o sea, menos reacción alérgica produce, ¿no? Entonces es menos poroso, es más consistente y además para que no se ensarre, vamos a decir en términos comunes, o sea, no se oxide, eh, es una aleación con cromo cobalto. Hoy hay también de titanio, ¿no? De titanio. Que es mucho más compatible con nada más que el método es caro, aunque ahora de la China y la India están llegando sumamente económicos, ¿no? Tanto de prótesis como entonces se tiene mucho cuidado. Lastimosamente ustedes no pueden asistir a las cirugías. eh, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entramos al quirófano, tenemos un cuartito especial donde nos ponemos ropa estéril, nos lavamos bien, todos los que han entrado hacen el mismo mecanismo, desde el anestesiólogo, la instrumentadora y todo. Además, la habitación tiene que estar limpia, un día antes limpian y hacen el proceso de la desinfección. Entonces, ya cuando se entra al quirófano ya nadie puede entrar ni salir, ¿no? Entonces la comunicación se hace generalmente por una rendija de la puerta o a veces en ciertos quirófanos tienen una ventanita, ¿no? No pueden estar entrando, saliendo, no tienen que haber muchas personas en la prótesis. Entonces esas cosas hay que cuidarlas, ¿no? Ya se tiene mucho cuidado. Pero así todo hay infecciones en las prótesis. Algún rato les he dicho al lado de mis pacientes, el domar, no sé si se acuerda, que el riesgo de infección antes era muy alto, era 18%. Parecería que es buen porcentaje, ¿no? Porque dice, tengo 82% de posibilidad de que me vaya bien, entonces me opero, ¿no? Pero es alto porque eso significaba que se complicaba de 1 en 5. Hoy en día, con todos los cuidados que se tiene, con lo que se ha estudiado para hacer una prótesis, se ponen han bajado los índices de complicaciones del 0,3 al 1,8, pero no es riesgo cero, para nada, porque no solamente depende de descuidados, también si el paciente tendrá foco o no. Ahora, foco infeccioso. Por eso a estos pacientes se les hace un protocolo de próstata, se llama. Entonces tenemos que descartar que no tenga infección en los orines, que no tenga infecciones genitales, que no tenga infecciones en la garganta, que no tenga infecciones en la piel. Entonces tiene que verlo por supuesto el cardiólogo para ver cómo funciona su corazón, el internista, el cardiólogo, el dentista, el otorrino, el
ginecólogo y el urólogo. Eso es lo básico. Ahora, si esta paciente tiene además artritis reumatoidea, tiene que verlo el reumatólogo. Entonces, si tiene diabetes, tiene que verlo el endocrinólogo. Y todos esos tienen que mandar un informe indicando que ya se puede operar. Y si tiene alguna enfermedad, vamos a decir infección urinaria, le tienen que curar. Si tiene diabetes mellitus, que no es una enfermedad que se cura, tiene que estar bien controlada. Entonces, cada uno de esos médicos te manda una transferencia indicando se puede operar, se puede operar. Así todo sigue habiendo riesgos. Se ha bajado mucho con esos protocolos, por supuesto, pero las prótesis, el riesgo es de 0,3 a 1,8. Y si tiene una enfermedad anexa de base, por ejemplo, diabetes, también los riesgos van aumentando. ¿Está bien satisfecho con la respuesta, Eldomar? Sí, está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más quiere hablar o quiere preguntar algo? Doctor, buenas noches. ¿Existe la osteomielitis congénita, o sea, A heredada? ver, Sandra, no la escucho bien. A ver, ¿qué dice? Ah, ¿existe la osteomielitis congénita? Así, el cual. Congénita no, porque se nacería así, pero puede haber osteomielitis que se llama del neonato, ¿no? Que durante el nacimiento se puede, por lo menos no, hasta ahorita no hemos conocido de una osteomielitis, no digamos congénita, que haya nacido con osteomielitis. Existe esa posibilidad. Vamos a decir, por ejemplo, en una paciente que tenga VIH positivo y que ella misma tenga bacterias resistentes, puede transmitir la infección al paciente, ¿no? Puede transmitir. A ver, Sandra, muy buena su pregunta. Vamos a ver si puede haber ya con osteomelitis un recién nacido, ¿ya? Pero sí, un recién nacido que es el neonato, no, estoy confundiendo los términos. A ver, si un paciente ya puede nacer con osteomelitis, esa es, ¿no es cierto? La pregunta, ¿ya? Vamos a investigar el caso. Pero sí hay la osteomelitis del neonato, que obviamente se sobreentiende que se ha infectado durante el nacimiento, ¿no? Ok. Gracias, Sandra, por preguntar. Esto es interesante, pero no se llamaría congénita, ¿no? Sino que es contaminada durante ¿ya? Gracias, doctor. Otra pregunta. Ok, listo. Bueno, con los de mi grupo mañana, ¿qué hora es el domar? 9 de la mañana, doctor. 9 de la mañana, ya. A ver, ¿quiénes están de mi grupo? A ver, está el domar, ¿quién más está? Nadie más. Y yo, doctor, buenas noches. Paola, está bien. ¿Qué más? Yo, doctor, buenas noches, Erika. Erika, pero está con nombre de Xiaomi, ¿no? Ya. ¿Qué Sí, más? doctor. ¿Dónde está su compañero? ¿Qué se llama? ¿Quién, quién más está? Nadie más, ¿no? No está ni Janet ni Esperanza, ¿no? Bueno, pues, ok. Ok, chicos, son los que más deberían asistir a las clases.